Antes de comenzar a hablar, porque cuando hablamos de un tema, siempre pensamos que estamos hablando de lo mismo, ¿ves? Esto es algo que tiene que ver con la perversión de los objetos inanimados de la ley de Murphy, porque no era la diapositiva que yo tenía que poner al principio, pero bueno, es el pago que hay que hacer siempre. Decía que algunas precisiones teóricas, porque cuando pensamos que hablamos de un tema en un grupo, es necesario aclarar a ver si todos y todas estamos hablando de lo mismo. Por lo tanto, voy a aclarar algunas precisiones teóricas. Vamos a trabajar con el concepto de violencia contra la mujer o contra las mujeres como un fenómeno multifacético generado por la interacción de factores situacionales y socioculturales que actúan sobre lo personal. La definición de violencia contra la mujer que tomamos es la que se declaró en 1993 en Naciones Unidas, que decía que todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Y aquí hago un inciso porque la ley de medidas de protección contra la violencia de género de España, por ejemplo, solo contempla los actos que se hacen en una relación de pareja, ya sea presente o pasada, pero la violencia contra la mujer se contabiliza en ese tipo de relaciones nada más. Esto lo aclaro porque a veces cuando leemos estadísticas podemos ver que hay países como Argentina, por ejemplo, donde se miden todas las violencias contra la mujer, no solamente las que se dan en el marco de una relación de pareja, ya sea habitual o circunstancial, sino que se miden toda la violencia que vive la mujer. Por eso es que podemos ver que hay en Argentina la cifra a veces es de 500 mujeres asesinadas en un año, mientras que a lo mejor en España son 80. Igual es muchísimo una mujer, es verdad, pero digo que tenemos que saber qué cifras mide cada país para saber si estamos en igualdad de condiciones, en ese sentido estadístico. Particularmente, a mí la definición que me parece que más se acerca a lo que yo pienso es la que en 1995 Naciones Unidas declaró en Beijing, que dice que es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y a la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. ¿Cuál es el escenario de este problema? La Organización Mundial de la Salud, esta que últimamente estamos todos muy compenetradas y compenetrados con ella, declaró que la violencia contra las mujeres es una pandemia. O sea, la ONU dijo concretamente que hay pruebas contundentes de que la violencia contra la mujer es grave y generalizada en todo el mundo. Esto fue en el año 2007. O sea, hace 13 años se declaró una pandemia como la que estamos viviendo ahora, pero como no tuvo confinamiento, tal vez la mayoría de la gente no le dio la importancia que realmente tiene. Entre otros datos, la Organización Mundial de la Salud dijo que 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual infligida por la pareja en algún momento de su vida. Que la violencia contra la mujer tiene graves consecuencias para su salud. Decía que en este informe que presentó la ONU en 2007,
también nos decía que se había hecho un estudio en 71 países que demostraban que una importante proporción de mujeres sufrían esta violencia física, sexual o psicológica. Y que siendo la violencia física la más extendida, que afectaba a 1 de cada 3 mujeres, como les estaba mostrando, admitía además que el asesinato de mujeres tenía características diferentes al asesinato de los hombres, porque siempre solía llevar implícito algún tipo de agresión sexual. Esto lo recordaba el informe y yo aquí hago otro inciso porque lo que he visto en mi trabajo en la justicia y en la Procuración General es que a veces había delitos como robos o secuestros en hogares o en algunos sitios de trabajo donde las mujeres sufrían violación, pero que el resto de los integrantes que había padecido ese delito no se enteraba. ¿Por qué? Porque las mujeres eran apartadas del grupo, eran llevadas a otro sitio y ahí se las violaba. Y muchísimas veces las mujeres no querían denunciar por vergüenza y por pudor la violación y el ultraje que habían sufrido. Los datos que cita la ONU también dice no solo esto, lo que había mencionado antes, que repercutía gravemente en su salud, que pudiendo producir no solo ni nada más ni nada menos, por supuesto, la muerte, pero es que esto es lo que trasciende nada más en las noticias, lamentablemente, sino también hay lesiones físicas, hay embarazos no deseados. Aquí hago otro inciso porque a veces decimos cómo ella volvió con él y volvió a quedar embarazada. Con un hombre violento, la mayoría de los embarazos son no deseados. Esto también tenemos que saberlo. La mayoría de las relaciones sexuales son no deseadas. El hombre violento no solo maltrata durante el día, vamos a decirlo así entre comillas, sino que también no le interesa el deseo de la mujer en el sexo. Lo único que cuenta es su propio deseo, por lo tanto, permanentemente vive practicando relaciones de violación, sexuales vejatorias. Luego incluye también la infección de transmisión sexual, incluida el VIH, incluye depresión, trastornos de estrés postraumático, que es el cuadro que encontramos generalmente, el uso nocivo de tabaco, drogas y alcohol, la mujer como para sobrellevar esa vida y ese día tras día, comienza a beber, comienza a aumentar si fuma el consumo de cigarrillos, comienza a consumir drogas y alguna otra sustancia como para poder evadirse de esa situación. Y hay un impacto económico muy grande y lamentablemente debo decir que lo que al mundo despertó de atender esto fue mayoritariamente cuando se hizo una medición del impacto económico, que fue alrededor de los años 80 en Estados Unidos, y se dijo que el costo de la violencia contra las mujeres era altísimo, especialmente porque incluía la provisión de servicios de salud, sociales, jurídicos, y también había mucho absentismo laboral, se bajaba la productividad de las mujeres y se perdían muchísimos ingresos. Esto es crudo y es cruel, pero esto diría que fue lo que despertó al mundo. La violencia contra las mujeres, por lo tanto, es un fenómeno generalizado que ocurre en todos los países y la prevalencia también varía dentro de cada país. Esto es lo que le da la característica de pandemia. Ahora que estamos todos familiarizados con este término, lo entenderemos tal vez mejor. Cuando la Organización Mundial de la Salud lo enunció con respecto a la violencia contra las mujeres, tal vez pasó por alto de mucha gente. Pero tiene que ver con que ocurre en todos los países, que varía de país en país, de acuerdo a las culturas,
pero que varía quiere decir no que desaparece, sino que puede ser más, menos o diferente, ¿sí? Y que estudios realizados en diferentes países demostraron que el porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que habían sufrido violencia física o sexual por parte de la pareja a lo largo de la vida se situaba entre un 15 y un 71%. Todas estas cifras lo que demuestran también es que la violencia contra las mujeres es una violencia y un problema prevenible, o sea que podemos prevenirlo y va a depender del trabajo que hagamos cada uno de nosotros, no solo profesionalmente, sino además en nuestra vida privada. La violencia contra la mujer adopta muchas formas, entre ellas la violencia de pareja, lo que vimos antes, la violencia sexual, incluida la asociada a conflictos, matrimonios forzados a edad muy temprana, asesinatos por honor, la mutilación genital femenina y el tráfico de mujeres, que en general es con fines de explotación sexual. La forma más habitual de violencia sufrida por las mujeres es en el marco de la pareja. ¿Cuál es la situación en España? La situación en España siempre me quedo yo fuera de la estadística, aunque haga la estadística la noche anterior. Lamentablemente es un fenómeno gravísimo. Yo creo, estos son los datos que dio el Ministerio de Igualdad hasta lo que va del mes de junio, que son 21 mujeres asesinadas. Recordemos siempre que esta cifra oficial refleja solo los asesinatos en el marco de la violencia y en el marco de la pareja y de una pareja habitual, no de una pareja transitoria, ¿sí? O no de una relación que no se haya podido demostrar que era o que había tenido una relación de intimidad previa. Según un informe del Ministerio de Igualdad, para referirlo al confinamiento o al aislamiento social, como se llama en otros países, o sea, estamos viviendo, con respecto a la violencia contra las mujeres, una pandemia dentro de otra pandemia, que es la del COVID-19. Sabíamos, y todo el mundo sabía, y por eso inmediatamente surgieron las alarmas y se reforzaron todos los servicios de asistencia, porque sabíamos que el confinamiento es de verdad el escenario más peligroso para la violencia contra las mujeres, porque muchas quedaban atrapadas directamente con su agresor y sin poder salir. De las llamadas al 016, que este es el teléfono de urgencias o de emergencia que hay habilitado para la violencia contra las mujeres, aumentaron un 46% durante el confinamiento. Pero hay una cifra que nos alarma muchísimo más, que son los pedidos de ayuda a través de WhatsApp o de mensajes escritos, lo que nos da la pauta que la mujer confinada con su maltratador no puede hablar por teléfono, tampoco puede salir, por eso es que no aumentaron las denuncias personales. Sí aumentaron las llamadas telefónicas, pero aumentaron en un 400% los dispositivos de denuncia a través de WhatsApp y de mensajes, como pueden ser Messenger, Gmail o mail, varios, etcétera. También se hicieron otro tipo de dispositivos, como por ejemplo se habilitó un código o enclave para decir en la farmacia, por si la mujer iba con su maltratador, para que la farmacia pudiese denunciar y saber que esa mujer estaba en riesgo. Hay otros dispositivos que se pusieron en otros países también, como por ejemplo un signo de videollamada con una amiga que mostraba
una señal en una mano, etc. Según la macroencuesta, en España se hace una macroencuesta cada 5 años. La última se hizo en el año 2015, la que está terminada y todavía no se presentó es del año 2020, y lamentablemente las cifras no varían demasiado, por eso nos sirven las del 2015, todavía no está presentada porque se demoró como todo debido a la pandemia. Esta macroencuesta del 2015 decía que solo el 19% de las mujeres denunciaba violencia en su pareja. O sea que había un 81% de mujeres que trataba de poner fin a la violencia a través de muchísimos dispositivos, entre ellos el divorcio. Con esto lo que quiero señalar también es que la mayoría de los divorcios donde hay violencia y que cursan como si fuesen divorcios de común acuerdo, entre comillas, tienen violencia oculta. Lo digo muy especialmente porque lamentablemente, como el discurso jurídico es un discurso de poder y que nos involucra a todo el resto de los discursos, creemos que si no está denunciado no hay violencia. Y por desgracia la justicia lo trata así. Ahora, si vamos a trabajar con una mujer víctima de violencia, tenemos que saber que es muy probable que no haya denunciado y que tampoco quiera denunciar. Por lo tanto, aquí mostramos dos cosas. Primero, que estamos frente a un delito infradenunciado o infraestimado o infravalorado. No podemos decir que es un delito invisible, como podría ser, por ejemplo, otro tipo de delitos como el incesto, por ejemplo, pero sí que es un delito que no tiene una cifra oculta muy grande, dirían los estadistas. A diferencia de lo que el machismo quiere hacernos creer, que las mujeres denuncian alegremente, de modo falso también, aunque no les ocurra nada. Esto es exactamente todo lo contrario. Las mujeres, a veces, y quienes trabajan con mujeres maltratadas, saben muy bien que a veces hay que convencerlas de que pongan la denuncia porque están en riesgo. Y así todo sabemos que les cuesta muchísimo denunciar. Me parece muy interesante lo que acabas de mencionar sobre el tema del 81% de las mujeres que no denuncian. Y lo estaba poniendo en el chat, pero bueno, ya lo comento en el audio, porque me parece muy, muy importante lo que estás resaltando, que muchas de las veces y de las ocasiones las mujeres intentan resolver su situación de violencia de género a través de esos divorcios y, como muy bien comentaba, tenemos que ser conscientes que detrás de esos divorcios hay mucho sufrimiento y probablemente en los procesos de divorcio que se tienen que negociar muchas cuestiones económicas, de regímenes de visita, las mujeres no están negociando en igualdad de condiciones en el momento en que viven o están negociando con su supuesto, yo no digo supuesto, en este caso lo doy por hecho, con su maltratador. Entonces, me parece una idea muy importante para tener claro la dimensión de la problemática que pueden estar viviendo estas mujeres. De momento no hay ningún comentario, ninguna pregunta, pero ya te lo voy indicando. No sé si quieres ahondar más en ese tema, porque me parece que los datos es verdad que demuestran muy bien la dimensión del problema. Sí, gracias, Eva, por tu aporte. Muchas mujeres intentan terminar con esa violencia, divorciándose, poniendo distancia física con el maltratador, creyendo que así lo terminan. Separarse de un maltratador no es fácil, no solo judicialmente, sino también incluso físicamente. Pero muchas mujeres tratan de hacer algún tipo de adaptación, ya luego lo veremos más en profundidad a medida que avancemos en el curso, algún tipo de adaptación a quedarse con el maltratador o a ver si pueden controlar la situación ellas o modificarlas de alguna forma. Por eso, pero
lo fundamental es que sepan que cuando están viendo a una mujer que dice ser víctima de violencia, en realidad están viendo a una víctima que a lo mejor no puede separarse de ese maltratador. Y si alguna vez denuncia, es solo la punta de un iceberg de todo el resto de mujeres que, si insistimos mucho con la denuncia, a veces no continúan yendo a los servicios porque no se sienten preparadas para eso. Insisto que esto lo vamos a ver en profundidad a medida que avancemos. He querido compartir ahora quiero compartir un audio. No sé si se me está viendo. ¿Se me está viendo? Sí, se te está viendo, Sonia. A ti sí te ve, sí. Bueno, entonces ahora voy a poner un vídeo que preparé como para no cansar tanto. De universalidad se entienda mal, de modo que se reduzca solo a ciertos grupos que tradicionalmente han gozado de mayor poder y autonomía, los que se ven a sí mismos como la medida de lo humano, los que siempre han tenido privilegios, olvidando que, como manifestó José Martí, quien tiene un derecho no obtiene el de violar el ajeno para mantener el suyo. Y así, malentendido el sentido de la universalidad o el de la humanidad, las personas de raza blanca, o las muy adineradas, o las muy poderosas, o las heterosexuales, o las no discapacitadas, o las del sexo masculino, se suelen asumir como modelo del ser humano al que deben beneficiar todos o la mayor parte de los derechos. Esto ocurre porque en realidad se piensan a sí mismas según una imagen de humanidad socialmente construida que suele ajustarse al ideal en el que estas personas creen reconocerse. Y hasta puede que estos grupos consideren que ciertos sectores tradicionalmente excluidos, como por ejemplo las poblaciones negras, las personas de muy poca edad o las de mucha edad, o las indígenas, no tienen las condiciones naturales necesarias para gozar de todos los derechos humanos. Esto afecta en mayor grado a las mujeres, porque al conformar la mitad de la especie, conforman también la mitad de cualquier otro grupo discriminado. Los hombres, independientemente del dinero que posean, las limitaciones físicas o mentales que les afecten, el color de su piel, el nivel educativo que alcancen, la clase social a que pertenezcan, suelen ser considerados como los únicos seres plenamente humanos, propietarios, por decirlo así, de la esencia de la humanidad. Este fenómeno se denomina androcentrismo, del griego andros, que significa varón. En consecuencia, históricamente se ha venido limitando el derecho de las mujeres a desempeñar un trabajo asalariado, a tener dinero propio, a tener propiedades, a tomar decisiones personales sobre su cuerpo, a cumplir sus propias expectativas, a gozar de autonomía y de una vida libre de violencia, a ocupar puestos de jerarquía, a desempeñar trabajos más valorados socialmente, en fin, a todo lo que se considera condiciones necesarias para una vida digna. Cuando decimos violencia, no pensamos solo en cuchillos y látigos o armas de cualquier tipo. Pensamos también en eso que se denomina violencia simbólica, es decir, los discursos, imágenes o lo que sea que sin provocar daño físico provoca daño psicológico o daño moral y expone al daño físico. Hay violencia simbólica cuando se restringe a las mujeres a papeles de menor valor o domésticos, o las presentan en función del deseo o las necesidades de los hombres. Por ejemplo, cuando son representadas solo cocinando, o lavando, o cuidando bebés, o sirviendo mesas o exhibiendo posiciones eróticas. También se da la violencia simbólica cuando, asumiendo que los sexos son opuestos, se definen como masculinas las características humanas más apreciables, como el valor, la voluntad o la inteligencia, entendiendo con base en una falsa oposición que las mujeres carecen de esos rasgos o no los alcanzan a plenitud. En este sentido se pueden observar las representaciones prevalecientes en las imágenes de la publicidad, los chistes, los discursos en general. Pero estas representaciones, aun en los casos en que se refieran a una realidad social, dejan por fuera la variedad y riqueza humana de las mujeres, de sus acciones, de sus contribuciones a la sociedad.
Se trata de fantasías, estereotipos, imágenes congeladas que a veces comparten las mujeres mismas, porque lo que se repite muchas veces termina aceptándose como verdad. Pero no todas y no siempre lo han aceptado así. Desde hace muchos años hay grupos de mujeres que han venido luchando porque las cosas cambien. Ellas han participado activamente en todas las luchas sociales por la igualdad. De hecho, el vocablo feminismo se define en el diccionario de nuestra lengua como la ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Si usted busca en ese libro, se encontrará con que ideología no es más que un conjunto de ideas que caracterizan a una persona, escuela, colectividad, movimiento cultural, religioso, etc. La oposición a los derechos de las mujeres es machismo. Otra vez abramos el diccionario. Leamos. Machismo. Actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Luchar contra esa idea ha sido un trabajo muy duro. Ha costado muchos años y sacrificios. Algunos nombres nos recuerdan esa historia. Por ejemplo, durante la Revolución Francesa, Olympia de Gouges. Ella vio, como todas lo vieron, que en la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no había ni un solo derecho de la mujer y la ciudadana, y se puso a escribirlos. Y la llevaron a la guillotina. En Costa Rica, Ángela Acuña abogó durante décadas porque las mujeres gozaran de los derechos de ciudadanía. Lideró un enorme grupo y al fin ella y todas las que se unieron a ella, tras un empeño de años, lograron la aprobación del voto femenino en 1949. Esto de los derechos al principio fue en cuentagotas, pero a partir de todas esas luchas ha sido como ir soltando cuentas de un collar. Tratados, enmiendas, convenciones, leyes. Son muchas a las que les debemos los logros de que gozamos hoy y enumerarlas lleva su tiempo. Todas ellas se atrevieron a luchar por sus ideales, a pesar de los gestos reprobatorios y las caras de espanto de quienes creen que cuando las mujeres alzan la voz, el mundo se les descuadra. Recordarlas es importante porque, como dijo la filósofa Hannah Arendt, en la medida en que la historia no es solo una ciencia, sino también una forma de memoria, ayuda a iluminar el presente. Gracias a todas las que buscaron y consiguieron una visión nueva y liberadora, hoy los estados del mundo entienden que los derechos de las mujeres son derechos humanos, puesto que nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y así lo acepta en principio el mundo actual, y así. Bueno, entonces voy a volver a mi PowerPoint. Bueno, quisiera aclarar una cosa. Como ven, no sé si ha quedado claro, cuando se define feminismo, se define como que es una ideología de un colectivo. Las mujeres en realidad no somos ningún colectivo, somos la mitad de la población mundial. Y como una vez me dijo una dirigente de Naciones Unidas latinoamericana, me dice, somos la madre de la otra mitad. Por lo tanto, no somos un colectivo minoritario. El feminismo lo único que quiere es, y por lo que pelea y ha peleado siempre, es por la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres. No quiere otra cosa. Cuando se trata de dar la vuelta, de torcer esta definición, lamentablemente yo considero que está hecho a propósito como para desvirtuar lo que es el feminismo. Últimamente parece que todo el mundo es feminista y que todo el mundo apoyaría al feminismo. Vemos que esto a veces solo se queda en una expresión de intenciones, porque, insisto, el feminismo no quiere ni más ni menos que la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Creo que es una aspiración legítima, por otra parte, al ser la mitad de la población del mundo.
El feminismo está muy asociado a la lucha y a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Los antecedentes de esta tensión datan de muchísimos años. O sea, hay países que comenzaron a ayudar a mujeres en los años 40, 50, pero siempre estaban desde sitios que tenían que ver con la beneficencia, ¿sí? En el plano internacional, el primer tribunal que se crea para delitos o crímenes contra las mujeres fue en Bruselas en el año 1976. Esto no lo quería poner, que luego lo volvemos a ver. Decía que se creó en Bruselas en 1976, tomando el modelo de un tribunal, de los que se llaman tribunales populares para denuncias, del que se habían hecho luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en 1976, del 4 al 8 de marzo, se crea en Bruselas la posibilidad de que se denuncien, las mujeres denuncien delitos violentos contra ellas. Se recibieron más de 2.000 denuncias procedentes de 40 países. Y los voy a leer todos porque me parece muy importante saber de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia. Estos países eran Alemania Occidental, Antillas, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Egipto, Escocia, España, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Grecia, Guinea, Holanda, Islandia, India, Irán, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea, Luxemburgo, México, Mozambique, Noruega, Filipinas, Portugal, Puerto Rico, Sudáfrica, Suiza, Suecia, Siria, Taiwán, Vietnam y Yemen. Con esto lo que quiero decir, y queda claro aquí, que evidentemente la violencia contra las mujeres se da en todos los países del mundo. Algo que a veces creemos que solo es del mundo oriental, y realmente, o sea, aquí dice Inglaterra, en realidad tendría que decir Reino Unido, pero evidentemente quedó registrado como Inglaterra, que es solo una región del Reino Unido, ya lo sabemos, pero digo que aún países que en esa época, en 1976 estamos hablando, estaban absolutamente o supuestamente desarrollados, todavía las mujeres tenían que denunciar en un tribunal público hecho ad hoc para este tipo de crímenes, porque no tenían leyes específicas. Como consecuencia de la resonancia de estas denuncias, que igual yo creo que por ser de 40 países, 2.000 denuncias me parece una cifra muy, muy poco, pero bueno, volvemos a la característica de este delito. Las mujeres no lo denuncian, entre otras cosas, no solo por miedo, sino también porque lo tienen naturalizado, normalizado, lo tienen como incorporado, no reconocen la mayoría de las violencias que se ejercen sobre ella. Decía que como consecuencia y con la resonancia de esto, la Asamblea de Naciones Unidas en 1979 aprobó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y en 1980 se celebró en México la primera Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la mujer. O sea, estamos hablando de hace muy poco tiempo. Y recordemos que viene desde Olympia de Gouges, que hablaba que era la Revolución Francesa. O sea, todos esos años, lo que cuesta y ha costado y continúa costando que se equiparen los derechos
de hombres y mujeres y se acabe la violencia contra las mujeres. Esta primera convención en México, que la conocerán a lo mejor por las siglas, que es CEDAW, se celebra y en 1993 Naciones Unidas ratificaba la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En 1995 tenemos la Convención de Belén do Pará, que fue firmada y ratificada por toda América Latina y el Caribe, que se llama exactamente la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Todos estos acontecimientos, como bien decía el vídeo anteriormente, impulsaron una serie de medidas legislativas, modificaciones de códigos penales en diferentes países, y se han venido produciendo desde entonces muchos cambios. Pero volvamos al año 75, cuando Naciones Unidas declaraba como Año Internacional de la Mujer. Estados Unidos estaba en la que se denominó la segunda ola feminista. La violencia contra las mujeres se comenzó a denunciar gracias al movimiento feminista a finales de los años 60. Cuando digo a denunciar, hablo de denunciar de forma informal, porque no había leyes puntuales para poder hacerlo. Por eso es que se abre ese tribunal en Bruselas en el año 76. Los primeros movimientos muy fuertes se dan en Estados Unidos y en Reino Unido. Y fruto de esta lucha, en el año 1971, se crea en Londres el primer refugio que se llamó Chiswick Women's Aid, o simplemente Shelter o refugio. Y fue creado por una escritora que se llamó Erin Pizzey, que luego se apartó absolutamente de la causa del feminismo, pero ella en ese momento lo crea como para que la mujer tenga un sitio a donde acudir para alejarse del maltratador. El primer edificio se lo da la municipalidad o el ayuntamiento o la ciudad de Londres, mejor dicho. Y años más tarde le dan a su vez un hotel como para que lo convierta también en refugio. Soria, Sí. 2 segundos. Sí. Es que no estás pasando las diapositivas y se ha quedado la diapositiva. No he pasado las diapositivas porque no quería hablar. Ah, estupendo. Ok, vale, pensábamos eso, estupendo, todo controlado, lo siento. Continúa. Hago aquí un inciso aprovechando lo que me dijo Eva para decir que la intervención para la violencia de género desde la psicología feminista está definida como aquella intervención psicológica cuyo objetivo es favorecer las relaciones igualitarias, romper con las diferencias jerárquicas y asimétricas de los vínculos de pareja, trabajando con una mirada crítica sobre los estereotipos de género que perpetúan el sometimiento y la adaptación. Sobre esta definición es donde vamos a tratar de construir, a partir de lo que veamos en este curso, el modelo de intervención desde la psicología feminista. Sonia, 2 segundos. Nos preguntan en el chat, Emilia, que cómo se llama la mujer que creó el refugio, el shelter. Erin Pizzey. Escribe Erin Pizzey, sí, con doble Z, E-Y. Sí. En realidad ella después fue absolutamente crítica contra las mujeres. Era obvio que no tenía un trabajo sobre la ideología o sobre trabajo de género, no tenía conocimiento tampoco, porque ella llegó a decir que las mujeres también eran muy violentas como los hombres, no se daba cuenta que estábamos hablando de algo estructural, y lamentablemente fue incluso tomada por el movimiento a favor del SAP en los años 80 como
estandarte de que la misma que había creado un refugio para mujeres, luego decía lo que decía. Pero bueno, el mérito de haber pensado un sitio para que las mujeres vayan a refugiarse, vale. Pero ella luego se fue a las antípodas. ¿Alguna otra pregunta, Eva? No. De momento, muy interesante bueno, todo seguimos. lo que estás comentando. Sí. Muy bien. Mientras en el mundo pasaba todo esto, en España, lamentablemente, como vivía en una dictadura, era muy poco lo que se podía hacer a nivel del movimiento feminista o a nivel de movimiento de mujeres. Había movimientos de mujeres que tenían que ver con la beneficencia, como dije antes, o sea, que a su vez reforzaba estereotipos clásicos, la mujer en la cocina, la mujer en su casa, la mujer para servir al hombre, la mujer para obedecer al hombre, etcétera, etcétera. El sistema patriarcal también en España le garantizaba la posición de subordinación a la mujer, porque existía una legislación muy discriminatoria en el Código Penal de 1870 y en el Código de Comercio de 1885 y en el Código Civil de 1889, que colocaba a su vez a la mujer casada en una situación de ausencia total de autonomía personal y laboral. Estas discriminaciones legales se demostraban en actos como que la mujer española, por ejemplo, necesitaba la autorización del marido para ejercer algún tipo de actividad económica. Esto es algo que se perpetuó hasta la muerte de Franco. Hubo solo un espacio con la República entre el año 1932 a 1939, donde se devolvió parte de los derechos a las mujeres. Pero en realidad en España el verdadero movimiento del feminista fuerte comienza a poder trabajar y a actuar de modo público recién con el fin de la dictadura. Entre otras características, la mujer no podía comprar o tener contratos que fueran más allá de aquellas cosas que tenían que ser el normal, el consumo doméstico, digamos. Era el marido el que tenía la capacidad legal para controlar y era el administrador de los bienes de la pareja. Esto no solo ocurría en España, en Argentina era igual también, hasta el año 1983, que también terminó la dictadura, y el Código Penal establecía sanciones severas para las mujeres si cometían adulterio, cosa que no para los hombres. Al hombre solo se lo castigaba si tenía una relación que se podía demostrar que estaba mantenida en el tiempo. Esto era exactamente igual en Argentina. Y hay otros países de América Latina que tengo entendido que eran muy similares las leyes. Decía que entre el año 1932, con la República en España, se aprueba la ley del divorcio, que era una de las más progresistas en Europa y que además daba la patria potestad compartida, porque este es otro dato que a veces se nos pasa por alto, y luego voy a hacer un inciso con respecto a esto. Decía que en el año 1932 España tuvo una ley de divorcio que podía ser a solicitud del marido o de la mujer, que compartían la patria potestad, esto que le permitía viajar con los hijos menores de edad o hijos a cargo, a la mujer de forma libre con el consentimiento del marido y al marido de la misma forma. Cuando no se comparte la patria potestad, como hasta el año 83 en Argentina y creo que fue en el 81 en España, la mujer tenía que pedirle permiso al marido para poder viajar con los hijos, por ejemplo, o para hacer o decidir cualquier cosa con referencia a los hijos. Y esto lo aclaro porque también hay un mito por ahí que dice que la justicia siempre favorece a la mujer. Es
absolutamente falso y más bien fue todo lo contrario siempre. Esta ley de 1932 duró hasta 1939, cuando la dictadura, terminando la Guerra Civil Española, en España dice que se deroga esta ley y que, es más, le da una vuelta que es tremenda, que aquel hombre que se hubiese tenido que divorciar muy a su pesar o que no estaba de acuerdo porque le había solicitado la mujer, podía presentarse y decir que quería volver con ella. Por lo tanto, ponía a la mujer o dejaba a la mujer absolutamente sin protección, porque si la mujer había solicitado el divorcio porque él era un violento maltratador, el violento podía volver en el año 39 y decir, en realidad yo quiero volver a constituir mi hogar porque no quiero desarmar mi familia, y la justicia obligaba a esa mujer a tener que volver con él. O sea, que a partir de ese momento la mujer en España estuvo más sometida que nunca. Sonia, eso tiene que ver, por hacer un inciso, eso tiene que ver con el concepto jurídico del pater familias. Evidentemente la ley está construida desde la ley romana, ¿no? Exactamente, eso hay que saberlo, que aunque el derecho de todos los países que estamos aquí reunidos hoy parte del derecho romano, bueno, el anglosajón también tiene algo en este sentido, aunque a lo mejor no parte del derecho romano, tiene que ver con la potestad absoluta y suprema del pater familias. El pater familias es una figura del derecho romano, por supuesto, antiquísima, estamos hablando de hace muchísimos siglos atrás, que decía que el hombre era el que decidía en la familia, o sea, era el propietario de todos los componentes de su familia. La mujer y los hijos, por supuesto, y era el único que legitimaba a los hijos. O sea, cuando un niño nacía, la mujer generalmente estaba, en la época del Imperio Romano, estaba en el suelo, el niño nacía, quedaba en el suelo, y solo ese hijo era legítimo si el padre lo recogía y lo levantaba en brazos. Si no, si el padre no lo quería y lo rechazaba, ese niño quedaba en el suelo y moría por inanición y nadie, salvo que alguien lo recogiese luego y se hiciese cargo o algo así, o sea, iba a ser un paria. O sea, la propiedad de las personas que componían la familia la tenía el pater. Esto, que si bien esas leyes se derogaron, entre comillas, continúa alojado en alguna parte del imaginario colectivo, lamentablemente, y a día de hoy lo seguimos viendo, especialmente en un ámbito tan patriarcal como es la justicia. Entonces, tenemos que a finales de la década del 70, España se estaba despertando de 40 años de patriarcado severo, donde igual no habían faltado activismos y pensamiento feminista, porque es verdad que las mujeres, aunque se nos ha privado, se nos ha silenciado, se nos ha recluido, se nos ha incluso hasta en muchas épocas se nos ha impedido la lectura, porque no teníamos permitida la lectura en la antigüedad, solo los hombres tenían acceso a los libros, así todos siempre nos la ingeniamos para poder aprender, hacer redes y hacer unión y grupo entre nosotras. Por eso es que el patriarcado se ha preocupado tanto y tantísimo en enemistarnos, en que veamos siempre en otra mujer a la otra, a la que viene a quitarme el novio, el marido, el puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Ese es un trabajo que ha hecho el patriarcado con nosotras. O sea, nos ha tirado mitos como, uy, las mujeres siempre pelean entre ellas, para una mujer no hay nada peor que otra mujer, la ex mujer, la madrastra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque saben que las mujeres, cuando hacemos
unión, cuando hacemos redes, somos muy fuertes. De hecho, las manifestaciones del 8M lo muestran, y no es casual que hace poco hasta nos han querido atribuir aquí en España, pero en otros países también, la culpa de la contaminación del COVID-19. Pero bueno, sin entrar en detalles de ningún tipo, vamos a seguir con esto, que es una realidad histórica. Por ejemplo, durante la dictadura, en 1960, se funda el primer grupo feminista informal, que se llama Seminario de Estudios Sociológicos sobre la Mujer. Este grupo, que no es que haya llamado a una manifestación, este es el primer cartel que se hace de la manifestación, pero años después, pero me pareció muy significativo ponerlo, fue fundado por una escritora, ensayista y crítica de arte de Sevilla también. O sea, Andalucía tiene muchísimas mujeres que han sido icono en esta lucha. No es casual que estemos hoy aquí en Granada, aunque sea con el imaginario, convocadas desde Granada puntualmente. Decía que esta mujer que funda el CEMS es María Lafitte y Pérez del Pulgar, condesa de Campo Alange. Y digo todo su nombre y hasta su título nobiliario porque es importante saber que esta es la primera mujer que intenta hacer una reunión o un grupo o una asociación de mujeres que no toma los postulados desde la beneficencia, a pesar que ella pertenecía a un grupo aristocrático. Y este grupo estuvo preocupado por la situación de las mujeres de la época, y su ideología se enmarcaba en el catolicismo progresista. No obstante, los postulados de las memorias de María Lafitte, lo voy a leer textual, lo definían como un grupo de trabajo aconfesional, apolítico y democrático, que trató de abordar distintos temas en relación a la mujer, desde los distintos ámbitos en los que estaban especializadas sus integrantes. La mayoría de ellas eran artistas de pinturas, eran escritoras, eran intelectuales, muy reconocidas de la época. Y entonces ella sigue definiéndolo como, según María Lafitte, dice que el sistema de trabajo del grupo comenzaba con la elección consensuada de la problemática que iban a tratar, tras lo cual se repartían entre ellas los diferentes aspectos del mismo tema, acorde con las especializaciones de cada una. Y se procuraba invitar a un experto, aquí está el tema de patriarcal, es cierto, nadie se puede evadir de eso, o sea, no dicen a una experta, sino a un experto, y es probable que hayan sido hombres, en el asunto para ampliar sus conocimientos. No obstante, vale como intención en una época tan difícil como fue la dictadura franquista, que ya vimos lo que hablaba de las mujeres y de las leyes, hacer este tipo de asociacionismo. A partir de 1975, como dije, y con la muerte del dictador, la apertura política permitió la articulación todavía clandestina de otros grupos feministas, y además comenzaron a dictarse algunas leyes favorables a las mujeres, como la que permitía la incorporación de la mujer al trabajo sin necesidad de pedir permiso al marido, porque esa era otra cosa. La mujer no podía tener cuenta bancaria, la mujer, salvo que el marido lo autorizase de modo expreso. Yo aquí quiero contar una anécdota. No hace mucho tiempo, hará 10 años, no más, un día voy a pedir o averiguar por un crédito en el banco, y el gerente me dice que tengo que ir con mi marido. Estoy hablando de Madrid, hace 10 años, un banco de primera línea. Yo le digo que estoy casada en
con división de bienes, o sea, y él me dice que no importa, y cuando yo insisto, se ve que el hombre toma conciencia de que me está diciendo algo que no es legal, y me dice, bueno, tráigame estos papeles y luego lo vemos. Con esto lo que quiero mostrar es que una cosa es las leyes que se van aprobando y las medidas legislativas que se aprueban, y otra cosa es lo que permanece en el imaginario colectivo. Este señor era un señor mayor que yo, o sea, era alguien que indudablemente estaba embebido de este imaginario patriarcal que hasta los años 80 impedía a la mujer no solo abrir una cuenta bancaria, sino ni imaginar pedir un crédito bancario. En 1980, en España, la violencia contra las mujeres también fue abordada desde el movimiento feminista y con la organización de acciones para la sensibilización pública y campañas de denuncia de la situación que muchas mujeres maltratadas, sin posibilidades de salir de este círculo de violencia, estaban padeciendo. Como para hacer un poco de historia y graficarla, la Red Feminista Internacional, que surge en 1976, es altamente activa. Decíamos que estaba en Estados Unidos y Reino Unido, pero luego hoy en día se extendió al mundo entero, incluso está integrada por la mayoría de los países del mundo. El primer refugio en Europa es esta es una foto de la época. El Pitsey creo que es esta, del centro, si mal no la recuerdo, y las casas de acogida o las casas refugios para mujeres fueron más o menos en esta época. La primera se crea en Londres, la segunda es de California en el año 72, luego le sigue Toronto en 1973, Australia abre una en 1974, Alemania, o sea, en el Berlín Occidental en 1976, Austria en Viena se crea en 1978 y en Holanda en la década de los 70 también alrededor de 1978. No pude encontrar el año exacto. Estas son casas, refugios con un perfil feminista, no de beneficencia, que esa es la gran diferencia, porque albergues o sitios con beneficencia, como para alojar a mujeres con niñas y niños que no tuviesen a dónde vivir, había muchos en el mundo entero. Pero esto tenía que ver también con un trabajo para la mujer, que tenía que ver con la prevención, que tenía que ver con atender a las hijas e hijos, etc. En España se abre recién en 1984 la primera casa de acogida en Madrid y se completó el cupo el mismo día de su apertura. O sea que esto daba la pauta de que era algo largamente esperado. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido hasta ahora la sesión. Si no, tú me corriges, Sonia, o aportas o complementas lo que yo comente. Es que hemos hecho, digamos, un viaje hacia el pasado, hacia los orígenes, un poco de cómo se ha ido construyendo a través incluso de los inicios del movimiento feminista, incluyendo a Olympe de Gouges, que fue una de las pioneras del movimiento feminista, donde ahí pudimos ver cómo los derechos de las mujeres se quedaban excluidos en esa Revolución Francesa, a pesar de que las mujeres habíamos estado luchando codo con codo junto a los hombres en esa reivindicación de los derechos. Es un poco el comienzo, los preámbulos de la primera ola, ¿no?, de la Ilustración, de la primera ola feminista, donde lo que se reivindicaba eran los derechos civiles, ¿no?, como ciudadanía, era lo que se intentaba lograr en ese momento. Luego pasamos a la segunda ola con el tema del sufragismo. Ha hecho todo un recorrido histórico donde
dónde iban partiendo esos movimientos y cómo se iban creando también, se iban construyendo lo simbólico de lo que se suponía que era ser mujeres, ¿no? Y cómo, en cierta forma, aunque se habían conseguido los derechos, digamos, en la ley, todavía en lo simbólico no se recogía. Seguimos teniendo mucha resistencia en lo simbólico, en el imaginario ese colectivo del que nos hablaba y que nos ponía un ejemplo, ¿no? De cómo toda esa filosofía de pensamiento patriarcal hasta hoy ha ido reflejando la violencia estructural que hoy por hoy todavía se sigue manteniendo, aunque de forma gradual, porque hemos dicho que la violencia de género se va transformando, la violencia machista se va transformando, en función se van transformando los contextos, ¿no? Y mi reflexión en ese sentido es cierto que, evidentemente, como psicóloga y desde el enfoque feminista, creo que es necesario incluir esa idea de la construcción, de cómo hemos sido construidas las mujeres, de qué es lo que se espera de nosotras como mujeres desde esa mirada patriarcal, incluyendo un enfoque interseccional, por supuesto, a la hora de intervenir en la violencia machista, creo que es muy importante. Esa era mi pregunta, reflexión, por si podíamos ahondar un poco más en ese tema. No se te escucha. Sonia, quita el micro. Claro, muevo la boca. Bueno, ya hemos regresado. Preguntaba si había algunas preguntas. Muy interesante lo que tú señalas, Eva. Un poco la idea fue, si bien no era hablar solo o hacer una historia del feminismo, porque por supuesto faltarían muchísimas más cosas a hablar aquí, pero sí un poco de cómo la historia del feminismo tiene que ver con la lucha contra la violencia a las mujeres. O sea, el feminismo no es que solo se ocupó, que eran muchísimas mujeres haciendo manifestaciones por derechos nada más, sino que, nada más ni nada menos, claro, sino que además tenía que ver con el tema de la violencia que padecía la mujer puntualmente en las relaciones de pareja. O sea, en relaciones donde la mujer se le pedía que se entregue, que se quiera, se fomentaba el amor romántico, se escribían canciones, cuentos, novelas, películas, se erotizaban hasta los golpes, porque de ahí tenemos una película como Gilda, donde el famoso cachetazo fue icónico de amor, entre comillas, ¿no? O sea, un poco la idea era mostrar cómo de aquellos barros estos lodos, ¿no? Cómo llegamos al día de hoy, incluso a veces teniendo que repetir lo mismo. Es verdad que hay nuevos instrumentos, hay nuevas formas que se instalan. Y en el medio mueren y son asesinadas muchísimas mujeres. Y cuando digo son asesinadas, son literalmente asesinadas. O sea, mueren por enfermedades que a veces se creen que son casuales, pero ya vimos que la misma Organización Mundial de la Salud muestra que hay incidencia en depresiones, en suicidios, en enfermedades degenerativas, incluso se está viendo muchísima relación de cómo impacta en la salud física de las mujeres el maltrato continuado. Que por cierto, en España, hasta que se sanciona la ley que tenemos actualmente, había que demostrar que el maltrato era continuado y a través del tiempo. Pero bueno, yo creo que España hizo muchísimo avance a partir de la dictadura en adelante. Con esto lo que quiero decir, porque también se vio en Argentina, y hablo de Argentina porque es un país que por supuesto estoy ligada y viví muchos años allí, y entonces lo conozco también muy bien, pero creo que en América Latina también se pudo ver, las hermanas Mirabal son una muestra, que cuando hay dictaduras, las mujeres perdemos siempre derechos. O sea, como muy bien decía una filósofa española,
creo que no sé si era Amelia Valcárcel o, Celia Amorós. o Celia Amorós, creo Sí. que era Celia Amorós, que decía, las mujeres perdemos todas las guerras. Y es verdad, las mujeres también somos las más oprimidas de las oprimidos y oprimidas en las dictaduras. Esto lo tenemos que tener muy presente porque lo primero que hace una dictadura es recortar nuestros derechos. Nos manda nuevamente a la casa, a lo doméstico, a sostener la familia, a sostener y realizar un trabajo que no se nos paga. Incluso esta pandemia con este confinamiento se ha demostrado que ha recaído sobre las mujeres el doble del trabajo, porque teniendo que teletrabajar, a su vez tenía que estar con los niños, con las niñas, con la comida, con la ropa, con el colegio, con los deberes. Con lo cual, las mujeres en esta pandemia también se han visto doblemente recargadas. Tengámoslo claro esto, insisto, esto no es una lucha contra nadie, esto es una lucha a favor de la igualdad de derechos y oportunidades. Esa es la única lucha del feminismo, podríamos decir, central. Por eso es importante que sepamos que la simetría de poder es el centro donde se origina y donde se genera siempre la violencia en las parejas. Claro, y también quería, porque como has hecho repaso y has hablado sobre la ley de la propiedad, porque hay otras formas de violencia machista, como es la violencia económica, de dónde viene de esa ley formal, ¿no? Donde ya nos privaban a las mujeres de tener propiedad privada, de ir al banco, de tener un patrimonio, cómo todo eso se va trasladando en un comportamiento de relación íntima afectiva, de pareja, como lo macro, lo que es la sociedad patriarcal, se instituye dentro de los cuerpos y de los pensamientos, tanto de nosotras como de ellos, esa asimetría, ¿no? Sí, lamentablemente es así. Vamos a profundizar más en esto que dices, porque precisamente de eso va la construcción de este modelo desde la psicología feminista, de poder integrar todo. Entonces, nos habíamos quedado en la apertura luego de la dictadura aquí en España, y hay un caso que ha sido un hito que, como bien me señalaban las compañeras de la Asociación de Psicología Feminista, es un cambio que fue no solo legislativo, sino que también implicó un cambio social, un cambio de imaginario colectivo y un cambio de imaginario, decía, un cambio legislativo, un cambio social y un cambio de percepción de la gente de esto del espacio público y el privado. Porque hasta este caso que voy a contar ahora, que es el caso que a lo mejor en España es muy conocido, pero a lo mejor en otros países no se conoce, que es el caso de Ana Orantes, es un antes y un después en España. El caso de Ana Orantes, que es una mujer casualmente granadina, o sea, había nacido en Granada, vivía en Granada, decía que es un icono en esta lucha contra la violencia. Claro, yo tengo que hacer cosas muy rápido, pero no. Esto es así. Voy a poner ahora el vídeo de una entrevista de Ana Orantes. Luego contaré el caso puntual. Pero, de verdad, el caso de Ana Orantes, Vale, ¿se me está escuchando? ¿Sí? Sí. El caso de Ana Orantes, de verdad, es un manual para aprender, porque se da todo lo que podemos encontrar en la violencia contra las mujeres. Luego lo comentaremos seguramente. Pero solo con el caso de esta mujer podemos hacer un manual
de la violencia contra las mujeres en la relación de pareja. ¿Estás subiendo el vídeo, Sonia? Sí. Ajá. Laura antes es de Granada, Ah. tiene 60 años, Ahora. tiene 8 hijos, tuvo 11, pero murieron 3. Ana ha estado Sí. casada durante 40 años. Durante todo ese tiempo Ana ha vivido pues un auténtico infierno por culpa de su marido, que la ha maltratado, que la ha humillado y que ha dado pues incluso a sus propios hijos de casa. Ana, te casaste con 19 años, ¿no? Sí. Me casé ¿Qué tal? con 19 años y estuve 3 meses de noviazgo y a los 3 meses pues... Supongo que tus padres nada más 3 meses de conocer o no les gustaría nada el que No, te no casara, le gustaba. ¿no? Mi padre me lo decía: Ana, ese hombre a ti no te conviene. Eso te decía. Ana, tú deja ese hombre, que a mí no me gusta ese hombre para ti. Y entonces, como en Porque, 3 meses rápido te volviste... Pues te digo, Inma, a los 3 meses, pues él quería, en que estaba trabajando con el padre, tenían un taller el padre y él, pues quería ser dueño de su persona, quería mandar a su padre en él, porque ni el padre quería al hijo, ni el hijo quería al padre. Ahí mantenían una relación extraña, No tenían cariño. Entonces él quería ser dueño de su persona. ¿Cómo? Pues él pensó, pues casándome. Así ya mando yo, en mi casa mando yo y hago lo que me da la gana y ya nadie... hago lo que quiero, lo que me parece bien. Pues aquel día, nos vamos, ya le digo, a la Alhambra, Sí. y estando tomándonos el refresco me dice: mira, yo le he dicho a mi padre y a mi madre y a mi amiga que tú, y perdón la palabra, que tú ya estás perdida. Antiguamente se decía esa palabra, que tú ya estás así. Si te quieres venir, te vienes, y si no, yo voy a levantar la voz de que tú estás así. A ti no te va a acercar ningún hombre más. Yo te voy a decir una cosa, Inma, y que no serían las personas. No sé hablar, no sé expresarme. ¿Cómo que no? No, No te estamos escuchando. porque mírame una cosa, yo he estado 40 años, como esta señora. Yo no me podía acercar a una ventana. Yo he tenido que llevar los cuellos por aquí. Yo si me he acercado a una ventana a echar la persiana y por casualidad ha pasado un hombre, y se ha quedado mirándome, porque he sido chiquitilla, pero no he sido fea. Ahora es cuando estoy fea, enferma, y no valgo un duro, como él dice, no valgo un duro. No digas eso. Pero he sido bonita. Se han quedado mirándome y me han dicho: ¿de qué te mira ese tío? Es que te conoce, ¿estás acostado ya con él? Y yo me dio lástima, a pesar de que él me había pegado, me dio lástima de que su padre le pegara de aguantar. Y le dije: papá, no le pegue usted, papá, no le pegue usted. Bueno, cuando ya se calmó todo, fui y le pedí perdón yo a él. ¿Y sabes lo que me hizo, Inma? Escupirme a la cara. Le pedí perdón porque le había pegado a su padre por culpa mía. Me escupió a la cara. Bueno, otro día viene su madre y su padre se lo cuenta, lo que había pasado. Y le dijo que él no se tenía que meter en nuestro matrimonio, que cuando me diera una aguantada, para cuando me diera un beso, pues de ahí ya vinieron, no aguantar, paliza. Yo tenía los pelos por aquí, por la espalda, todas sus cosas era de cogerme de los pelos, de darme contra la pared, me ponía la cara así, y yo no podía respirar, yo no podía hablar, porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro. Así ha sido 40 años. Luego empezaron a nacer mis hijos. Yo he tenido 11 hijos. En la cuarentena yo ya no vi a nada. Vi a la barriga para arriba. Porque él venía borracho. Me daba una paliza. Porque estaba ese vaso así no tenía que estar el vaso. Tenía que estar boca abajo. Si estaba la silla aquí no tenía que estar la silla, tenía que estar en el otro sitio. Ya tenía los palos encima. Yo no podía ver a ninguno de mi familia, a ninguno. Mis hermanos se han casado, que yo fui casi la primera que me casé. Yo no podía ir a la boda de mi hermano, de ninguno. Él me quitó que yo viera a mi familia. Ha sido trabajador. Ahora, era salir de trabajar, meterse en la taberna, venir borracho perdido,
jugar mucho a las cartas. Le han gustado un poquito a las mujeres. No que se haya ido con ellas, pero le ha gustado a las mujeres. Le ha gustado a las niñitas de 8 años para arriba. Desde 8 años para arriba. Le gustaba a las niñas. Me daba una paliza. A otro día me decía, empezaba a llorar Anitilla, porque me decía, Anitilla, perdóname, ya no me va a pasar más. Ya no te voy a pegar más porque esto no es vida, porque no le hagas caso a un borracho, porque... Pues, yo lo creía porque tenía 11 hijos, no tenía dónde irme, porque yo no podía irme con mis padres ni con nadie, yo tenía que aguantarlo, que me diera paliza sobre paliza, un día sí y otro no, y el del medio, que me dijera todo lo que él quería, de eres una por aquí, eres una por allí. Esas eran sus palabras, ¿ves? Eso lo saben mis hijos. Eso lo saben mis hijos mayores, que tengo 2, que le da lástima de que ahora a los 40 años haya dejado yo a su padre. Le da lástima. ¿De su padre? De su padre. Tengo una hija con 14 años, que esa no quiere saber nada de mí. Y yo, por parte, le doy la razón. Le doy la razón por parte y por otra no. Mi hija un día estaba peleándose con un hermano, con mi tercero. Estaban peleándose como hermanos, jugando. Y fue, le dio un aguantarle el culo el hermano a la niña. Tendría la chiquilla unos 10 años más, no tenía. Entonces le dijo, mira, no vas tú a creerte que porque papá me toca a mí en los muslos, me va a tocar tú a mí el culo, que te mato. Entonces le dije, niña, le regañé. Niña, pero bueno, ¿eso qué es? Sí, mamá, es que tú no te das cuenta. Dice, pero cuando nos sentamos en la mesa a comer, él mete la mano por debajo y me toca los muslos. Entonces yo le dije, ¿por qué no me lo has dicho? Dice, porque sé que te va a pegar. Sé que como te lo diga, se lo dices tú ahí y te va a pegar. Y dice que lo hacía, que lo hizo con todas, menos con... Menos con esa. Con Raquel. Con 2, menos con esa. Menos contigo. Menos conmigo. ¿Y tú sabías las cosas que le estaba pasando a tus hermanas? Coge el micrófono, si no te importa. A ver si vas a estar más cómoda tú. Yo soy mucho menor que ella. Con mi hermana mayor me llevo, no sé si son 20 años. Ya, mucha diferencia de edad, sí. Había otro ambiente, era... Con mi hermana, la otra, me llevo 8 años. ¿Tú con la mayor, con la mayor es la que se fue, que se casó con 14 años? ¿Tú has hablado con ella de esto? No. Con la otra sí, pero con ella no. Ella cuenta a veces cosas, ¿no? Pero que vamos. Y mi hermana, la otra, pues, poco a poco nos vamos enterando de las cosas, porque tampoco nos hemos enterado de todo lo que ha pasado. Cuenta cosas, pero tampoco lo sabemos. Entonces, ahora, ¿por qué la reacción por parte de algunos hermanos tuyos de no hablarle a tu madre si ella más no ha podido hacer? No sé si lo quieren, si es que quieren a mi padre realmente, es que no lo sé. No sé si es que quieren protegerlo, pero vamos. No sé si te voy a hacer un comentario que han puesto en el chat sobre lo que han visto, que supongo que lo comentará. Sonia, dice Susana que, bueno, que hablas en relación a la violencia judicial, ¿no? De que ella sufrió porque la sentencia fue una sentencia que le obligó a convivir con su asesino y que cree que nadie la entendió. Supongo que Susana se refiere a la sentencia, un poco lo que recoge aquí la gente. Sí, hay muchos detalles en este relato de Ana, ¿no? Y mirado ahora en el tiempo podemos ver muchas más cosas seguramente. Uno es eso, o sea, esta mujer que había nacido y vivía en Granada, se pudo divorciar recién en 1995.
Ese programa fue el 4 de diciembre de 1997. El juez, aún divorciada, los obligó a vivir en la misma casa. Ella vivía en la parte de abajo y él en la parte de abajo y ella en la parte de arriba. Era un chalet de 2 plantas y así fue. Y él, luego de que ella fue a este programa y hizo esta denuncia, la esperó un día que ella volvía de la compra, le pegó, la ató a una silla, le tiró gasolina, la prendió fuego y se fue. Y por supuesto la mujer murió asesinada de una forma fatal. Vivían 2 hijos menores con ella. Creo que no estaban en la casa en ese momento, que cuando volvió uno de ellos se encontró con este espectáculo pobre y con esta tragedia infinita. Pero el caso nos muestra no solo los prejuicios que están en la sociedad, de esto de que las cosas que no te tienes que meter, que en las parejas no hay que meterse, como parece que pasó en los padres de este maltratador, sino además la naturalización de cosas aberrantes como es el incesto. Ella dice, le gustaban las mujeres y si eran chiquitas. O sea, Ana era una mujer muy simple, de pueblo, trabajadora, que tenía, o sea, que responde a un estereotipo clásico de la mujer en la casa. Tenía 11 hijos y como ella muestra muy bien, no es que quiso tener 11 hijos, es que este hombre la violaba permanentemente y ella quedaba embarazada. Porque además en ese momento tampoco había acceso a los anticonceptivos y a ninguna de ese tipo de prácticas. Lara, ya, es que sabía algo. Sí, Lara, sí, no creo que se le ha encendido el micro, pero me imagino que si alguien quiere comentar algo, lo puede decir a través del chat y si incluso le podemos dar paso para que lo comente. Ya. Dime, sí. Si continúas. Bueno, lo importante es que este caso, al igual que pasó en su momento el caso de Alicia Muñiz y Monzón en Argentina, que fue también un caso icónico que hizo modificar y cambiar el pensamiento social, legislativo, etcétera. El caso de Ana Orantes aquí hizo que a través del movimiento feminista se comiencen a movilizar absolutamente todas las asociaciones y grupos de mujeres para que se modificase y se hiciese una ley que tiene que ver con la violencia de forma puntual. En ese momento, el vicepresidente del país había dicho que ese era un caso aislado, obra de un excéntrico. O sea, lamentablemente, hasta cuando la asesinan a Ana Orantes, ya habían sido asesinadas 58 mujeres en España, pero en esa época no se contabilizaban los asesinatos de las mujeres, porque como no era un tema público ni legislativo, por eso al comienzo yo hablaba que el discurso jurídico es un discurso de poder, porque parece ser que lo que no está escrito en la justicia, no está legislado, no está denunciado, no existe. Entonces, hasta que no se sanciona una ley, parece que eso no es delito. Y de hecho, tanto, Sonia, perdona que te interrumpa, aún hoy en las campañas se sigue diciendo, o sea, en las noticias sobre los asesinatos se sigue poniendo el acento en que ellas no denunciaron, responsabilizando a ellas de no haberse protegido. Viene de esa idea de todo lo que no se denuncia no existe, ¿no? O sea, los medios de comunicación evidentemente tienen aquí mucha labor que hacer y mucha deconstrucción en el lenguaje y en cómo comunican, ¿no? Ese tipo de noticias. Sí, lamentablemente, o sea, en este tema tenemos que seguir trabajando, que pensemos, a veces se produce el fenómeno que cuando algo se habla durante mucho tiempo, se cree que ya está todo solucionado y que ahora hay que pasar al segundo capítulo. No es así. Primero, la igualdad de derechos y oportunidades no está alcanzada
esto lo tenemos que tener claro para pasar página a otra cosa de la agenda feminista, todavía nos tenemos que alcanzar esto. No tenemos que permitir que se nos invisibilice. ¿Por qué? Porque el patriarcado trabaja día a día, incluso sobre un terreno firme, porque estamos hablando de algo que ya está asentado, ellos no tienen que hacer demasiado trabajo porque el imaginario colectivo es patriarcal, y decía que trabaja día a día para decir que esto ya es un tema agotado. No es verdad. Yo creo que hace poquísimo que pudimos imponer el hecho de que las mujeres seamos nombradas, o sea, decir todas y todos. Entonces, no me parece que nos tenemos que volver a invisibilizar poniendo lenguajes neutros. Tenemos que insistir en que seamos nombradas, porque la psiquis funciona así, lo que no se nombra no existe. Y por sobre eso está lo legislativo. Lo que no tiene una ley que lo condene no es delito. Y eso es lo que ocurría con respecto a los asesinatos de las mujeres en la pareja. Claro que todo el mundo decía en público que estaba mal, entre comillas, asesinar a la mujer, nadie lo aceptaba, lógico. Pero por debajo, como no había una ley, no se consideraba. E incluso a veces se escuchaba de forma jocosa decir, bueno, más de uno se lo buscó. Yo quiero ver si puedo mostrar esto, que es otro caso icónico que yo mencioné antes, con respecto al caso de Ana Orantes, que es el caso de Alicia Muñiz en Argentina. Alicia Muñiz era una modelo, estaba casada con Carlos Monzón, que era un boxeador, campeón mundial en su categoría, y él, estando de vacaciones, esta es la reconstrucción del hecho, él en este balcón tiene una discusión, en esa terraza tiene una discusión con ella, y la coge del cuello, la ahorca, ella, por supuesto, al borde de esta baranda que podemos ver aquí, se desmaya y se cae, y por supuesto que se muere. Él dijo siempre que él no la mató, que ella se cayó. Por supuesto que fue condenado, pero este fue un caso que ocurre en Argentina en 1986 y cambia también, al igual que sucedió con Ana Orantes aquí en España, cambia la percepción fundamentalmente de que la gente comienza a tomarlo, las instituciones comienzan a tomarlo como una cuestión que tiene que ver con lo público, que ya no es que solo es del ámbito privado. Bueno, quería resaltar esa idea que ha comentado Mariló, porque me parece también muy interesante la intervención desde la psicología feminista, esa relación donde ellos aparecen como los hombres que están enfermos, que tienen una historia infantil traumática y que, claro, desde nuestro mandato de género de las mujeres siempre somos las cuidadoras, las salvadoras. En ese sentido, se produce en muchos casos que mujeres que sufren esa violencia machista en la pareja justifican ese tipo de comportamiento, al igual que lo ha estado justificando durante mucho tiempo la sociedad, ¿no? El que tenga problemas con el alcohol, especialmente, o con otro tipo de drogas actualmente, hace que muchas mujeres se mantengan en ese tipo de situaciones de violencia de género y que ellos las manipulen en el sentido de que si sin ellas, pues su vida va a ser un caos y sin ellas al final su vida va a ser peor, ¿no? Sí, a partir de eso decimos que se comenzó aquí en España se comenzaron a instalar planes de acción contra la violencia doméstica, que se llamó en su momento, y luego derivó en
la ley de las medidas, la ley de medidas de protección, ley integral de medidas de protección contra la violencia de género, que se sancionó recién en 2004, con el apoyo de todos los partidos políticos, pero es verdad que es una ley que a lo mejor merece una revisión, porque como vimos, ya no toma en cuenta, por ejemplo, las relaciones o la violencia de género fuera de las relaciones de pareja. Argentina sanciona una ley muy completa, hace mucho, ahora creo que tiene 8 años. Primero había sancionado una en el año 90, que fue la ley de protección se llamó la ley contra la violencia doméstica, y luego la reformó basándose en la ley de medidas de protección integral contra la violencia de España, pero la amplió y amplió esta cualidad de que no solo considera violencia de género la violencia entre relaciones de pareja, nada más. Como mostraba el testimonio de esta mujer, Ana Orantes, y como bien señaló Mariló y Eva, el mito de que el hombre al beber se le va la cabeza o tiene un mal beber, a día de hoy lo seguimos escuchando en la consulta y en los servicios donde vemos a una mujer maltratada. El hombre se lo hace creer, primero lo cree él, por supuesto, cree que es el alcohol que le produce este tipo de situaciones, la mujer lo cree así. Ana cuenta muy bien que él le decía, incluso la trataba de forma cariñosa, entre comillas, al decirle Anitilla, no creas en un borracho, como si el borracho fuese otra persona, y ella volvía nuevamente, ¿no? Esto lo vamos a ver luego más en detalle, qué fenómeno se da desde lo psicológico para entrar en este ciclo de la violencia. Pero a ver, ni las drogas, ni el alcohol, ni ninguna sustancia libera ni produce algo que la persona no es. De hecho, hay gente que bebe y se pone a bailar, hay gente que bebe y llora, hay gente que bebe y se queda en un rincón a lo mejor y no quiere hablar con nadie, etcétera. Es importantísimo saber que estas son desenfrenantes, o sea, algo que quitan el freno de algo que ya existe. Entonces, eso es lo que le tenemos que transmitir a la mujer, porque la mujer cree a pie juntillas que es que el hombre cuando bebe se pone así, que si no bebiese es que es una buena persona. Y esto es mentira. Por eso es que a veces los mandan a hacer un tratamiento de desintoxicación, de que deje de beber, etcétera. Es que no, son desinhibidores, tanto la droga como el alcohol o cualquier sustancia que se consuma. Pero nunca, insisto con esto, y lo repito, nunca desinhiben lo que no existe. O sea, actúan sobre una característica de personalidad. Ahora, quiero también decir que no todos los hombres son violentos, aunque esto es una obviedad, a veces parece que todos los hombres son iguales, como dice alguien que está sufriendo mucho. No, por suerte, claro que no, todos los hombres son violentos y no todos los hombres son iguales. Pero sí es verdad que la masculinidad en general como estereotipo clásico está construida ponderando esto como valores. Por supuesto que más de un hombre se da cuenta que esto no puede ser así, deconstruye esa masculinidad y adopta otro estereotipo, así como lo hemos hecho las mujeres también, donde vimos que el estereotipo clásico que se esperaba de nosotras, de la buena mujer en la casa, lavando los platos, cuidando a los niños y nada más, no era lo que mejor nos sentaba. Por eso, insisto, muchísimos hombres, por suerte, han deconstruido el estereotipo clásico que el patriarcado
les ha obligado a hacer, porque esto no es algo que solo nos suceda a las mujeres, esto es algo que también le sucede a los hombres, y es importante que ellos sepan que es posible deconstruir la masculinidad que el sistema les manda o les impone, y que pueden ser otro modelo de hombres, que por supuesto no tiene que ver con la violencia en ninguna de sus formas, que como bien decía el video que veíamos, no es solo cuchillos y golpes la violencia. Descalificar a otra persona o a la mujer es violencia también. A mí me gustaría que si hay alguna pregunta para hacer, Pues no, simplemente están algunas reflexiones, por ejemplo, comentarte que José Otero habla en relación a la credibilidad de la víctima, es un tema todavía pendiente, hablando un poco en el tema de relacionado con el vídeo que hemos visto de Ana Orantes. Pues bueno, están comentando, me imagino, gente de aquí que conocemos el caso, que vivimos el caso, que evidentemente fue un antes y un después, y que muchas veces dice también Antonio que es una desgracia que tengamos que esperar a que pase este tipo de atrocidades para despertar, ¿no? También habla de Ana Arazo, pues que sí, que los mitos sobre la violencia de género, pues que todavía están calentitos, o sea, que todavía están muy, muy vigentes, ¿no? Un poco esos son los comentarios que están haciendo en el chat. Aquí alguien comenta que actualmente el alcohol se toma como atenuante en hombres y agravante en mujeres. Si él viola borracho, está borracho. Si ella es violada estando borracha, ¿para qué se emborracha? Sí, es verdad, es verdad. Esto sí. Me imagino que habla de la legislación española, pero lamentablemente sí, sucede en la legislación de todas partes, porque está en el imaginario de los jueces y juezas, seamos honestos, que también la letra escrita tiene alguien que la descifra, que es el juez o la jueza que va a impartir esa justicia, entre comillas. Por lo tanto, es verdad que si él estaba borracho, bueno, no sabía lo que hacía, y ella, para que se emborrachó, sí quedó así a merced de que le hagan lo que quiera. Algo de eso también se mostró en el famoso juicio de la manada, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y también hablan sobre el tema de la culpa, que dice que es uno de los aspectos clave a tener en cuenta en las relaciones donde se da también la violencia de género, ¿no? Como la culpa va modulando ese ciclo de violencia de género, que supongo que eso lo explicará más adelante, ¿no? Donde aparece la culpa. Bueno, Ana lo muestra claramente y dice, yo me sentía mal, yo le pedí perdón a él porque el padre le había pegado, porque no sé si se entendió bien, que cuando en un episodio donde el marido de Ana Orantes la insulta, el padre parece que le pega a él, el padre de él le pega a él. Y entonces ella luego le pide disculpas al marido porque por culpa de él había recibido un golpe del padre. O sea, eso es constante. La mujer víctima de violencia, incluso los mismos hijos, la actitud de los hijos, que es verdad que luego del asesinato de la madre, y lamentablemente, como dicen, a veces tienen que ocurrir estas cosas, o cómo puede ser que tengan que ocurrir estas tragedias, los hijos no quisieron ir ni el padre murió en la cárcel, hay que decirlo. Creo que en la cárcel lo visitaba solo uno de los hijos, el resto no lo quiso ver nunca más, y cuando murió ninguno de ellos fue al velorio o al entierro del padre. Pero en el programa vemos que hay una de las hijas que presta el testimonio. Eso también hoy en día es impensable porque no se permite ese tipo de manifestaciones en los programas de televisión de las hijas o de las criaturas. Eso está prohibido aquí en España, y cosa que me parece muy respetuoso, pero como esto data de otra época donde se podían hacer este tipo de programas también, una de las hijas no solo habla de que los hermanos no saben por qué lo culpan al padre, incluso sin querer hablarle a la madre.
porque a veces sucede eso en los divorcios. O sea, estamos hablando de cuando la madre se divorcia, los hijos no le quieren hablar a la madre, no todos, hay creo que 2, e incluso una de las hijas, la que era abusada por el padre, esta chica de esta criatura que tenía 14 años, no le hablaba a la madre, estaba enfadada con la madre. Entonces, fíjense ustedes la complejidad de estos vínculos. Esto en la justicia a veces se resuelve diciendo un perito, bueno, si el padre la hubiese tocado, él querría hablarle a la madre. Por ejemplo, la simpleza de pensamiento, cuando no se entiende la complejidad que tiene este tema, hace creer a veces que la cosa es así tan lineal, ¿no? Como que si lo rechaza es porque eso no pasó, y si lo violó no se entiende por qué lo quiere. O sea, no, por eso es que habráis leído en el programa que hay algo que se llama los vínculos paradojales de la violencia, porque aquí se da mucho de este entrecruzamiento de sentimientos también, ¿no? Y es verdad, como dice aquí Ana en el chat, que hay hijos que se posicionan con los padres maltratadores. Sí, efectivamente. Lamentablemente sí, y a veces ese posicionamiento, porque esta paradoja o este vínculo paradojal no lo vive solo la mujer, lamentablemente, lo viven los hijos también. Por eso digo que el caso de Ana Orantes es un manual en sí mismo, es un tratado de la violencia contra las mujeres. Y volvía a decir que el posicionamiento de los hijos a favor del padre a veces hace que en la justicia la causa no tenga justicia, porque los jueces y los peritos y todos los que están allí, a veces desconociendo la complejidad de este tema, dicen, bueno, si el padre hubiese sido un maltratador, tanto como cuenta la mujer, los hijos no lo querrían a él. Y eso sabemos que no es así. Este no es un tema de 2 más 2, no es un tema que se resuelva de si es A, luego B, es muy, muy, muy complejo. Alguien recomienda también aquí el Creedme en Netflix, ¿es verdad? Sí. Muy bueno, sí. Muy 12 años después sí. condenaron a uno de los hijos mayores por violencia de género, nos dice José en el chat. Curioso, eso no lo sabía. La pena que sentían por el padre, el quedarse solo, claro. Yo quería comentar con arreglo a lo que estáis diciendo, porque, claro, realmente cuántos casos hemos tratado de mujeres que han sido víctimas de violencia, que han acabado la relación y comienzan con una revictimización por parte de los hijos y de la hija, ¿no? Pero claro, es que tenemos que tener en cuenta que cómo es posible que cambiemos tan rápido de mentalidad si todavía no conocemos bien el trasfondo. Si solamente hace en julio de 2018 cuando se reconoce a hijos y a hijas también como víctimas. Son estos hijos y estas hijas tienen ya un daño, y ese daño han estado viviendo durante toda su infancia, se han construido con lo que Ana Orantes estaba diciendo, que ha sido humillada, que es tonta, que es un bulto. Entonces, si realmente eso es lo que hemos oído durante todo ese tiempo, ellos y ella lo han oído de sus padres, de su boca, y han construido ese ser que se supone que es inferior, y que además está avalado por toda una sociedad, porque la importancia la tiene el que va a trabajar, no la que está en la casa limpiando. Es decir, se asocia también ese papel de Cenicienta a ese papel de que es la persona que además está humillada. Es decir, ¿cómo es posible que tú te puedas identificar con esa madre, con ese personaje, con ese rol? Es muy difícil. Entonces, tenemos que ver cómo se construyen esas identidades
y esos roles dentro de esa familia, que ya estamos hablando que hay una situación no solamente de desigualdad, sino de violencia, de maltrato constante, incluso aunque no haya una violencia física, ¿eh? En muchos casos se está construyendo, ¿qué imagen de mujer se está construyendo en estos casos? Justamente hoy, esta mañana, me estaba hablando una señora de este tema y de la dificultad tan enorme y con el daño que tenía de cómo su hija habían padecido esta situación, ¿no? En fin, todavía tenemos que avanzar mucho, sobre todo a la hora de poder analizar y poner en papel en esos informes y cómo dilucidar acerca de esas relaciones, como tú decías, tan paradojales dentro de estas relaciones violentas, ¿no? En una familia. Son las 8 menos cuarto, o sea, por ir finalizando, te dejamos, Sonia, para que sepas un poco el tiempo que te queda, ¿vale? Sí, gracias. Bueno, de hecho voy a poner un último video pequeñito, muy corto, para volver luego y ya despedirnos. Una de cada 3 mujeres sufre de violencia de pareja. Esto representa más de 800 millones de mujeres en el mundo. Estas mujeres pueden sentirse atrapadas, tener miedo. Muchas veces, estas mujeres tienen una vida restringida. Las que piensan en irse del hogar temen acabar sin dinero o perder a sus hijos. Con el tiempo, su autoconfianza disminuye tanto que una vida sin violencia pasa a ser un recuerdo distante. El maltrato puede causar lesiones y también problemas graves en su salud física y mental. En algunos casos, incluso la muerte. Muchas mujeres contraen infecciones de transmisión sexual o tienen embarazos no deseados. Cuando están embarazadas, tienen mayor riesgo de sufrir un aborto espontáneo o de tener un bebé prematuro o con bajo peso al nacer. Pueden sufrir depresión, ansiedad, desarrollar otros problemas de salud mental o caer en adicción a drogas y alcohol. Puede ser difícil para ellas saber en quién confiar o a dónde acudir. Pero hay un lugar al que ellas pueden acudir. Una consulta médica es una de las pocas oportunidades que estas mujeres tienen de salir solas. Es importante que los profesionales de la salud aprovechen esta valiosa oportunidad. Cuando profesionales de salud escuchan con compasión, es más probable que las mujeres compartan su historia. Cuando hacen las preguntas adecuadas, pueden descubrir lo que realmente les sucede y oponerse a las creencias culturales que dicen que está bien que el hombre golpee a su mujer. Pueden asegurar a las mujeres que no es su culpa y buscar con ellas formas para que corran menos peligro. Y, cuando sea necesario, conectarlas con otros servicios, como albergue, apoyo psicológico, servicios legales y oportunidades financieras. Más mujeres pueden encontrar el camino hacia una vida sin violencia cuando se hacen cambios en el sistema de salud y en otros sistemas. Cambios como consultorios que aseguren la privacidad, capacitación para que los profesionales de la salud respondan mejor a las necesidades de las mujeres y llamen la atención sobre las consecuencias nocivas de la violencia para mujeres y niños y sobre cómo prevenirlas. Estos cambios ayudan a promover una cultura donde la violencia es inadmisible y donde las mujeres no tienen que quedarse calladas. Imagínense si hacemos posible esto para todas y cada una de estas 800 millones de mujeres.
eso era un poco el resumen de todo lo que vimos hoy. Vamos a ver, y quiero mostrar aquí, en la próxima clase, les voy a dejar solo presentado lo que vamos a ver. Los temas de la próxima clase van a ser la diferencia entre violencia y agresividad, y precisamente esto que hablábamos antes, la dinámica paradojal de los vínculos traumáticos. Y ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta como para cerrar o... Pues sí, bueno, comentarte o hacerte referencia a algunos comentarios que están apareciendo en el chat, si me da tiempo, porque a veces, pues bueno, están comentando pues eso, lo de que también los hijos y las hijas en edad adulta reproducen roles que han vivido en la infancia y reproducen esas conductas. Un poco este comentario viene en relación a lo que comentaba también, creo que fue José, el tema de que al final uno de los hijos del asesino de Ana Orantes fue denunciado como maltratador. O sea, cómo se van reproduciendo esos modelos. Resaltar ese comentario y aprovechar para decirle a la gente que nos está escuchando y nos sigue, si quiere hacer algún tipo de pregunta, que le podemos incluso dar paso, por si te quiere hacer algún tipo de pregunta, cuestión en relación a la sesión de hoy, si te parece, Sonia. Sí, claro, sí, sí. Sí, o No sé alguna si propuesta para temas futuros. Sí. Igual vamos a indagar más o menos en el programa. Hemos tratado de poner la mayoría de los temas que hacen a esta grave problemática, pero si alguien quiere decir algo en ese sentido. Sí, puede pedir la palabra a través del chat, ya sabiendo que va, y se puede, vamos, puede poner el micro y el vídeo si le apetece comentar algo. No sé si alguien se anima o no. O, a ver, hay, bueno, no, da comentario. Bueno, están haciendo también un comentario de las compañeras de la asociación que evidentemente se requieren profesionales con sensibilidad y preparación sobre el tema y sobre todo saber indagar. Yo casi diría, Sonia, yo la palabra sensibilidad, no sé si a ti te parece, como que se me queda ya pequeña. Yo creo que lo que necesitamos son profesionales especializados en violencia de género porque, bueno, yo siempre también lo comento, yo cuando quiero ir si tengo necesidad de que me operen, ¿no? No quiero médicos o médicas sensibles al corazón, quiero a profesionales que sepan cómo va a ser esa operación. O sea que lo de la sensibilidad se me queda pequeño, ya evidente, y por eso hay muchas personas que desde la asociación agradecemos porque ha tenido una gran cabida y una gran participación de muchas personas en esta formación y entonces eso hace que las profesionales y los profesionales seamos cada vez más conscientes que para enfrentarnos a este tipo de problemáticas necesitamos más conocimiento y una formación especializada. Y no sé qué opina al respecto, Sonia. A ver, yo creo que es un tema muy complejo que no basta solamente, como bien decís, Eva, la sensibilidad. La sensibilidad es uno de los requisitos, pero es un tema muy, muy, muy complejo y como bien dices el ejemplo, si yo tengo un problema en la cabeza, nunca iría a un especialista en glándulas renales, por ejemplo. O sea, iría a un especialista en temas, porque puede que sea premio Nobel de temas de glándulas renales, pero hasta que llega a mi problema de cabeza, tal vez yo me agrave de forma irreversible. Entonces, tenemos que saber que esta es una especialidad en sí mismo. Y estamos ahora poniendo una nueva especialidad que es desde la mirada de la psicología feminista, que no es lo mismo que mirarla a lo mejor desde la clínica común o desde el tratamiento clásico que se le dio en el comienzo a la violencia de género. Desde la psicología feminista tenemos que saber que hay otros ejes
algunos los hemos visto hoy, pero por supuesto que vamos a ir avanzando ya a lo concreto y a la práctica directa de la entrevista y el abordaje. Pero es necesario que sepamos cuál es el marco teórico donde nos vamos a asentar para trabajar luego el resto. A mí, sensibilidad y formación, dice Ana, ¿es verdad? Claro. Y, o sea, no basta solo tener la titulación de psicología para abordar este tema, es necesario una especialización en esto. Cuando veamos el tema de la dinámica paradojal de los vínculos traumáticos, como la he titulado yo en el programa, vamos a ver que no solo, como dije antes, atraviesa a la mujer, sino incluso a los hijos, porque como bien dijo Mariló, estos son niños y niñas que crecen en ese ambiente, también cíclico. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Un placer, Sonia, de tenerte con nosotras y de compartir con esa generosidad y compartir esa experiencia que tienes. Claro, y nos vemos.